Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Aquí con mucho perfecto. calor. En cambio aquí, al contrario, tenemos unas zonas en Colombia bastante frías, mucha lluvia. Pues sí. Sí, no, Mm, pues que nosotros estamos en verano, ustedes en invierno, ¿verdad? sí. Pero acá hay un La- invierno bien toreado, como decimos nosotros por acá. pues sí. Claro, No, está bien, está bien. Bueno, pues la cosa es lograr. Mande, mande. No escucho. Bueno, entonces díganme qué dudas traen esta semana. bueno, doctora, si me, Adelante, 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 sí, Olmedo. si me permite, le hago una pregunta con precisión de la Sí, siguiente. Lógicamente, un saludo para todos mis colegas. ajá. Tengo una duda, doctora, y es la siguiente. En esta etapa de contraste que sigue de resultados con respecto al marco teórico, mi duda es la siguiente. ¿Se puede hacer contraste utilizando marco teórico cualitativo y cuantitativo? Mi pregunta es la siguiente, es por lo siguiente, mi investigación es cualitativa. Sin embargo, en ese inicio, en esa primera etapa, cuando estábamos buscando información, ¿cierto? Empírica y teórica, yo utilicé algunas investigaciones de carácter de tipo cuantitativo, Ajá. porque se acercaban como a lo que buscaba. Pero ahora, Mm, en esta etapa, quiero saber si puedo contrastar con cuantitativas o Idea, me... ajá. Idealmente no. Idealmente usas qualis cuando tu investigación es quali, usas quanti cuando tu investigación es quanti. Ese es el deber ser. Sí, sí. Pero como nada más vas a contrastar unas cosas, lo que puedes agarrar es que aunque fuera quanti, que agarren nada más el concepto, como si fuese quali, o sea, no números ni nada, porque tú no vas a poder comparar Porcentaje, eso. claro, Pero sí. comparar nada más lo grueso, sí, sí puedes hacerlo. Como quien dice, agarrándole lo poquito que tiene de quali o haciéndolo tú el concepto quali, si Claro. pudieras trabajar ahí. Bueno, entonces es válido aunque la universidad es permitido. Sí, entonces así es, Doctora, muy amable. Era simplemente para ese detalle servirte. porque estoy como pensando ya en esa etapa. Tenía que Ajá. tener muy amable. Gracias. Bueno, Lady, Hola doctora, buenas tardes pe- pe- compañeros. buenas tardes. ¿Quitaste y pusiste la mano? ¿Qué? Porque ahorita te había visto primero y ahora estás en segundo. Pero bueno, ok, ahorita después de ti sigue Andrés. Adelante. Gracias doctora. Bueno, es que mi investigación es cualitativa. Miran, si no sé por qué estoy en clase. Mi tutor me ha orientado pues que me vaya por la parte de investigación-acción. Bueno, ya está todo conformado, digamos, la Sí. parte de literatura y eso, pero en los resultados, bueno, él no nos hemos podido comunicar, no hemos hecho como para despejar las dudas. Y la Ajá. incógnita que tengo es yo ya creé, digamos, tenía que crear una propuesta pedagógica, ya la creé, ya desarrolló las fases y eso, pero no tengo claro cómo plasmar esos resultados de Sí. esa última propuesta. Ajá. Sí. ¿Tú de quién es tu director, Lady? El doctor Gilberto Nieto. Ok, bueno, mira, aquí o sea, el doctor seguramente te sugirió que fuera investigación-acción, porque la investigación-acción es, yo entrevisto al inicio para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y luego después yo hago una intervención con alguna estrategia que yo haya inventado, que yo haya hecho, o sea, hago esa intervención, ¿verdad? Y Sí. después de que ya hice esas actividades o lo que hayas diseñado, ¿verdad? Luego hago una entrevista, por ejemplo, posterior, y para ver si sirvió o no sirvió esa intervención, independientemente qué estrategias, o en general decimos intervención, ¿verdad? Y entonces eso es lo que tú debes hacer, o sea, tiene mínimo, o sea, tú puedes ponerle las fases que quieras, pero mínimo son 3 fases. La primera diagnóstica, la segunda de intervención y luego la tercera de conclusión, ¿verdad? O resultados. Entonces, ahí te queda muy fácil, ¿verdad?
tú ya tienes tus resultados de tus entrevistas y ya tienes, o sea, y ahí hiciste las acciones que tenías que hacer. Ahora lo único que vas a ver es cuál es la diferencia. Por ejemplo, tu estrategia era para que los niños aprendieran a contar y al principio entrevistaste ahí a algunas personas y resulta que sabían contar hasta el 3 y luego después de que tú hiciste la intervención esa durante un tiempo, ahora que preguntas, ya saben contar hasta el 6. Vamos a poner, digo, estamos haciendo un ejemplo bien burdo nomás para hacer el ejemplo. Entonces puedes decir que tu estrategia, la que hayas hecho ahí, la intervención que hiciste, sí sirvió porque lograste más conocimientos, que era la idea que tú tenías, que si hacías eso ibas a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, es la forma de comprobar. Entonces, lo que tienes que hacer acá es contrastar estas dos, la entrevista inicial y la entrevista posterior a la intervención, para ver qué diferencias encontraste, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ahí ya haces eso, porque la intervención propiamente es esa estrategia o lo que hayas hecho, ese programa, lo pusiste dentro de los resultados al final, ¿verdad? Pusiste o Sí, señora. describiste tu estrategia. Ok, eso ya está. Entonces, acá en la discusión solo vas a decir o a discutir si sirvió, si no sirvió, cómo sirvió, y qué detalles fueron los más importantes, cuáles otros no tanto, y luego ya después los contrastas con los otros autores, que dices que otros autores dicen que tal cosa, pero mis resultados dicen que tal otra, ¿verdad? Ya sea que coinciden o que disienten, de cualquier forma es correcto. Pero Ah, así es bien, como listo. procede. ¿Sí? Ok, Vale, muchas para gracias. Muy servirte. amable. Va. Andrés, Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? bendito Dios, muy bien. ¿Tú? Muy bien también, gracias a Dios. A tus órdenes. Tengo dos dudas. Mi estudio es cualitativo Ajá. y estoy construyendo el modelo integrador. Me pidió el asesor de tesis y pues también lo pedí ahí, que es muy importante como para unir los resultados y para mostrar todo en un mismo modelo. Él nos dijo que podía hacer un mapa conceptual. Yo lo estoy elaborando, pues desglosé el nombre para que me quede como mapa conceptual y no me queden muchos conceptos en un mismo recuadro. Luego la categoría principal, secundaria, las subcategorías y las categorías emergentes y voy desarrollando cada uno. ¿Es Ajá. correcto realizarlo así? ¿O usted qué recomendación me da para ese modelo Es, integrador? sí, o sea, si tú vas a dar como resultado un modelo, o sea, tú prometiste hacer un modelo, pues tienes que entregar un modelo. O sea, ese sí, o sea, aquí el punto es, ¿qué prometiste tú? Es decir, en tu objetivo general, ¿qué dijiste que ibas a hacer? Tú dices, voy a hacer un modelo integrador para quién sabe qué, pues ahí pones el modelo integrador. Si tú dices, yo prometí, por ejemplo, como en el anterior, diseñar una estrategia, bueno, pues ahí está la estrategia. Entonces, todo depende qué hayas prometido. Con qué hayas prometido, me refiero a qué pusiste en el objetivo que ibas a hacer. Ahí hay un verbo que dice qué ibas a hacer y luego al final dice para qué lo ibas a hacer. Entonces, tienes que responder a ese objetivo, ¿verdad? Y entonces, si ahí era hacer un modelo integrador, pues bueno, tendrás que hacer un modelo integrador, ¿verdad? Entonces, cuando no se ha prometido eso, pues tú puedes presentarlo en redacción porque tú nada más dijiste que tú querías conocer cómo funcionaba tal cosa o querías conocer o querías analizar cómo alguna categoría influía en otra categoría o bla, 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 ¿verdad? Entonces, esto es dependiendo qué tienes, o sea, tu objetivo te va a guiar en lo que tú debes hacer. ¿Sí? Entonces, eso Doctora, es bien importante. pero en la rúbrica no, Ujú. no es que haga parte de mi objetivo, yo ya tengo pues redactado todos los hallazgos, los resultados, pero en la Ajá. rúbrica muestra para estudios cualitativos al final hacer un cuadro o modelo integrador de todos los resultados. Ah, Yo me bueno, bueno. refiero No. a este. Sí, no. Yo ya estaba en el capítulo 5. Estás hablando del capítulo 4.
De los resultados, sí. Sí, el Sí, de capítulo los 4. resultados. Ok, sí, en el capítulo 4 tú vas a hacer, o sea, tú lo puedes hacer como tú quieras, o sea, tú vas a hacer una síntesis, se dice síntesis de resultados, es decir, así como en pocas palabras o en resumen, por así decirlo, en resumen, ¿qué encontraste? Y entonces tú los puedes poner como tú quieras. Pueden ser en redacción, puede ser siguiendo cada uno de los objetivos, puede ser en una tabla, ¿verdad? En una gráfica. Eso es cuestión de estilo, o sea, no hay forma correcta y forma equivocada. O sea, tú lo pones como tú quieras. Incluso tú lo vas a poner de un estilo como te quedes con tu director de hacerlo. Y luego, cuando vaya a lectores, los lectores te van a señalar que sí lo quieren así, que no lo quieren, que le cambies esto, que le cambies lo otro, y vas a tener que hacer adecuaciones. Pero ahorita de primera intención, pues tú usa como a ti te parezca que se ve mejor, así de plano, ¿verdad? Cómo se ve más bonito, cómo puedes explicar esos temas y te esperas cuando vayas a lectores, esas dos criterios te los van a apuntar y sí es importante hacerles caso porque esos mismos dos lectores van a ser tus sinodales a la hora de que vayas a sustentar. Entonces, pues te conviene haberles dado gusto porque eso nada más son cuestión de estilo, no es otra cosa. ¿Sí? Muchas gracias por ese dato de que van a ser los mismos en la Sí, sustentación, no lo sabía. sí, son los Doctora, mismos. Así que con ellos no te sí, pelees. Lo que ellos digan que de cabeza, tú de cabeza. listo. Y otra pregunta. Sí. Yo ya tengo redactado todo el análisis narrativo, pues que es un análisis narrativo en mis resultados, pero me encuentro con algo y es, en cuanto nos dice que debemos tener datos descriptivos, inferenciales e interpretativos. Yo siento que yo ya los tengo en el escrito, pero me gustaría como que me Sí. explicara un poquito a qué hace referencia esos tres. Es como eso, ¿cierto? Sí, La redacción como tal. pero la redacción, o sea, así es como cuando te dicen el análisis, los resultados y el análisis de resultados, pero muchas de las veces, o sea, en cualitativo se presta para hacerlos juntos, o sea, tú vas haciendo, contestando los objetivos, ahí las preguntas y ahí mismo vas haciendo, el análisis es como la síntesis, por ejemplo, de cada pregunta. Entonces, normalmente tú lo vas haciendo, combinando tus resultados con tu síntesis y otros resultados con otra síntesis, así como de cada pregunta o de cada categoría o de cada objetivo, dependiendo cómo los estés redactando, ¿verdad? Pero ahí va inmerso, o sea, no tienen que ir así separados como tal, no es obligación que vayan separados. De hecho, en cualitativo se presta mucho para que vayan dentro de una sola redacción. Entonces yo no tengo que colocar como un apartado que diga análisis inferencial o análisis interpretativo, sino que se va realizando a la par. Exacto, exacto, así es, sin problema, Listo, doctora. para Muchísimas servirte. gracias. Hasta luego. Jenny. Gracias, doctora. Buenas noches nuevamente. Doctora, mi estudio es cualitativo y ahorita hace un rato estaba viendo el video de otra de las guays, que es la de análisis, Ajá. y me quedó un poco la duda porque pues, yo no tuve en cuenta eso en la transcripción de mis grupos focales, y es que la doctora que hace el video dice, habla del sistema de notación internacional para registrar la expresividad de los sujetos. Quería preguntarle si hay un documento que oriente cómo se hace esa anotación de la expresividad. Eso en primera instancia. Y segunda instancia, si podría usarlo únicamente para los datos que estoy usando en la tesis o si me tocaría volver a transcribir todo con la expresividad que te diga esa anotación internacional. Ajá, no, no, no. El punto es, no hay una sola forma, como digo, la ventaja de lo quali o a veces la dificultad de lo quali es que es más bien tribuna libre, ¿verdad? Entonces uno va redactando, pero no tienes que hacer exactamente como cada uno de ellos. El punto es, si tú hiciste, por ejemplo, entrevistas y no hiciste observación, pues no tienes que agregar lo de la observación, aunque, o sea, en algunas partes puede decir, pero porque están pensando que usaste los dos instrumentos. Entonces, todo depende de qué instrumentos utilizaste, es lo que tienes
escribir en los resultados. Si tú dijiste que ibas a hacer entrevista y además observación, pues entonces tendrás que ver los resultados y luego decir que observaste y para irlos mezclando, ¿verdad? Pero si tú nada más dices, yo lo único que tengo es entrevista, no tengo un diario de campo porque no hice observación, entonces nada más te vas a ir con los resultados que obtuviste. Entonces, cada quien, dependiendo qué instrumentos utilizó, es si tiene que combinar o no cosas. Si tienes 2 instrumentos, pues Sí. sí tienes que combinarlos. Si tienes 3, si nada más tienes uno, pues no tienes que combinar nada, ¿verdad? Pero eso depende cada uno, como haya Sí, sido. doctora. Sí, en mi caso sí aplicarías. Yo tengo también la técnica de observación, Ah, sino ok, que mi sí. duda es porque aquí en el video la doctora Susana, ella habla de cuándo se subraya, de cuándo si es un grito, cómo se escribe, bueno, de datos que son más allá de las palabras, ¿verdad? Y en mi caso Ajá. particular sí tengo datos que estoy mencionando ya en el texto, en la tesis, Ok, que hablan más allá de las palabras, es decir, de la expresividad, del lenguaje corporal, de la actitud, de la disposición en las experiencias, todo ese tipo de datos que son ok. desde la observación y no desde lo verbal. Ajá. Pero entonces ahí sí, o sea, lo que tienes que intercalar, por ejemplo, es cuando estás dando unos resultados de lo que dijeron, ¿verdad? Y que lo pones ahí, después dices, ahí, por ejemplo, puedes incluir lo de la observación y hacer los comentarios relacionados con la observación, para que los Doc- vayas ya tejiendo, Sí, doctora, ¿verdad? es que mi duda es respecto a, es que ella habla ahí de un sistema de notación internacional, o sea, yo no, lo que no me queda claro es si hay un documento o la Bueno, universidad se es que por, rige por unas orientaciones específicas para ese tipo de ajá, expresiones, ¿sí? sí, es que, por ejemplo, se dice en todas partes que cuando escribes con mayúsculas es como si estuvieras gritando. Entonces, si alguien está gritando, pues tienes, porque si yo pongo, hola, ¿cómo estás? Todo con mayúsculas, estoy gritando, te estoy gritando, hola, ¿cómo estás? En cambio, si uso mayúsculas y minúsculas, estoy en un lenguaje normal, ¿verdad? Eso es lo que se usa cuando uno escribe, pero eso es cuando uno escribe en cualquier lado, ¿verdad? O sea, esos son como Sí. reglas puestas de siempre. Entonces, y luego igual también, por ejemplo, algunos usan cuando incluso cuando hablamos, dices, así como entre comillas, ¿verdad? Porque son una palabra o una frase que a lo mejor no es así como exactamente la que la que debería de ser, o esa te resalta para bien o para mal, te resalta y entonces por eso tú la resaltas de esa forma. Incluso a veces también hay pero esas son reglas de redacción, que si escribió mal, o sea, si lo pronunció mal, pero así lo dice, y tú lo transcribes igual, le pones sic, que significa que estás respetando cómo lo dijo, aunque tú sabes que así no se escribe o así no se dice, por ejemplo, ¿verdad? Pero esas son de redacción, son Listo, indicaciones doctora. de redacción en general, Bueno, muchísimas gracias. para servirte. Alice, Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo me les va? Bueno, estuve mirando el video, observando el video con relación a lo que hablaba resultados, contrastar los resultados con el marco teórico. Dentro de ello hablaba que la investigación debíamos mostrar lo relevante, original y lo novedoso. Resulta que dentro de mi investigación es cuantitativa, apliqué 2 instrumentos, habilidades sociales y conducta prosocial, en donde se hace, bueno, el análisis con otras investigaciones y dentro de mi investigación hay un hallazgo que los chicos tienen una disminución leve con relación a los sentimientos, una dimensión de los sentimientos. Únicamente mi investigación era mirar la relación que existía entre las habilidades sociales, la conducta prosocial y el rendimiento académico. Pero me parece muy relevante que encontré ese hallazgo en las habilidades sociales con respecto a esa dimensión. Allí, tú decías ahorita en la reunión, no, o sea, tienen que estar únicamente o responder con relación a lo que aparecen en los objetivos. Mi objetivo general era cuál era la relación.
pero entonces no Sí, sé cómo pero, agregar. pero puedes agregar. O sea, Ok. puedes agregar cosas, pero tienes que aclarar, ¿verdad? Que además, o sea, como además, o sea, no en lugar. Sí, Okay, aquí lo importante es, tu objetivo te dice qué tenías que hacer por obligación, a fuerzas, eso. sí. Pero tú puedes poner, además, hubo algunos hallazgos y ahí poner las cosas esas que no venían, que te saltaron, que acá le decimos emergente en lo cualitativo. En lo cuanti nada más vas a decir que algunos datos extra que no habías consignado que originalmente, pero que son relevantes, es esto y esto, pero además. O sea, aquí En, lo importante es que no se vaya, que no te vayas con eso como principal. Lo principal siempre va a ser lo que tú andabas buscando. O sea, tu sí, objetivo, señor. ese es lo principal. Pero si puedes escribir que además, lo que quieras poner, pero además, no en Ok. lugar de, ¿sí? Ok, Ujú, listo, Doc. En la perfecto. discusión, ¿cierto? En el Sí, 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 proceso de la sí, claro. discusión. Ajá, Muchas sí, gracias, Doc. Muy para amable. servirte. Gracias. Clau, Doctora, buenas tardes. ¿qué tal? Bueno, mi pregunta va enfocada a lo siguiente, doctora. Tengo un estudio cualitativo y, bueno, ya tengo, igual que los demás compañeros, también el análisis, pero tengo una gran duda, es que, bueno, ya establecí las categorías, las dimensiones, Sí. todo eso, las subdimensiones, pero no sé si es necesario, obligatorio, que vaya un subtítulo con cada indicador de acuerdo No, a las subdimensiones. no. Obligatorio no. O sea, todo esto es opcional. O sea, tú decides cómo lo organizas, cómo lo pones. Puede ser integrado. Sí, sí. O Ah, sea, bueno, tú lo vas a listo, presentar. Lo doctora. Sí, importante es sí, es que, que esa era la gran duda, porque si no, sí, no. Tú lo sí, la puedes escucho. Qué pena. integrar porque hay cosas que están tan cerca que quedan pegadas, ¿verdad? O sea, cuando ya los estás explicando. Pero sí, Sí, así señora, pueden ir. y que algunas citas de los actores, de los chicos De involucrados, los, pues me Ey, sirven de los para varias, entrevistados aquí. Algunos resultados de los bueno, entrevistados, sí, entrevistados. señora, Sí, porque aquí ya no de los importa, entrevistados. son tus entrevistados, no importa si son alumnos o no son alumnos, porque va a haber muchos alumnos. Entonces tú dices de mis entrevistados o de mis participantes, pero normalmente ya les llamas entrevistados para saber que Ah, eso bueno, es de lo tuyo, ¿verdad? Para irlo ya poniendo, porque sí, cuando vayan a sustentar van a tener que hablar y entonces es importante que ya vayan ensayando cómo decirle a las cosas, ¿verdad? bueno, doctora, sí, señora, muchas gracias. Para servirte. Harold, Muy buenas tardes, doctora y compañeros. ¿Me adelante, escuchas? ¿Me escuchas? perfectamente. Sí, bien, doc. Mi duda es respecto a que, bueno, la tesis que estoy trabajando es Quanti, es sobre el rendimiento académico de unos estudiantes de grado décimo. Entonces ya hice el instrumento, ya apliqué el pretest, estoy en el paso del post-test. Ujú. Para la síntesis, entonces yo debo responder a varios casos, ¿no? Porque es que la relación grupo-grupo en el pretest, el grupo uno con el grupo 2 en el posttest, y sí sé cuánto, o sea, como cuatro cositas allí. Pero entonces debo hacer eso, digamos, en un mismo subtítulo, o debo hacer eso en un Sí, subtítulo diferente al objetivo de la investigación, sí. al objetivo de Aquí lo cierta clase importante pasada. es que tú pones, o sea, es importante contestar el objetivo, pero no se tienen que quedar nada más en eso, ¿verdad? O sea, tú puedes explicar muchísimas más cosas, porque, por ejemplo, ahí me imagino como la correlación que hiciste de muchas correlaciones, ¿verdad? O sea, el antes con el No, después fue de como cada una uno, variable dependiente y una independiente. La sí, dependiente era el rendimiento académico y la independiente era el uso de unos simuladores. Entonces, sí, con un curso le trabajé los simuladores, con el otro la tradicional. Entonces, sí. basado como en eso. Ok, y entonces ahí, por ejemplo, vas a decir que de uno a otro sí hubo tal cambio, en el otro no hubo tal cambio, o sea, que son esas correlaciones, ¿verdad? Entonces, pero sí, o sea, tú contestas, haz de cuenta que tú redactas, contestas el objetivo para decir, o sea, cómo fue que sí lo hiciste, pero además le agregas toda esa riqueza, todo eso importante que salió, porque tú eres el que sabes que salieron cosas muy importantes y otras
no tan relevantes. Bueno, darle énfasis a eso relevante que salió también, o sea, lo tienes que poner ahí, todo lo tienes que incluir para darle importancia, porque si no, si te limitas nada más a decir así como de, no, pues era analizar esto, ya lo hice, pues no estás diciendo nada, no estás presumiendo todos los hallazgos, todo lo interesante, todo lo importante que sí encontraste. O sea, O ustedes sea, por tienen ejemplo, que, la participación de los estudiantes, y como el entusiasmo que se les vio cuando estaban de frente al computador, sí, al o sea, contrario de los otros que están trabajando en otras materias. exactamente, o sea, son cosas que tú puedes agregar, o sea, son detalles que vale la pena agregar y como dije ahorita, pero además de, no en lugar de, ¿verdad? Eso es lo importante. O sea, hay Ya. cosas que tienen que ir a fuerza y otras que pueden o no ir. Si las tienes, las pones porque es como lucir, es así con la cereza del pastel. Es importante ponerla, pero si no tienes, pues bueno, nomás no la pones y ya, ¿verdad? Pero casi siempre sí hay algo que presumir. De eso se Ok, trata. muchas Ok, gracias. para servirte. Judith, Buenas noches, doctora y compañeros. Bueno, mi caso es una investigación cualitativa y la dificultad pues que yo veo, lo que pasa es que en grado sexto hay bastante mortalidad académica. De 8 grupos que teníamos, 2 prácticamente se quedaron. Entonces son bastante y en particular tengo un grupo que perdió más del 50%. Entonces es preocupante, es decir, que de 35 niños se quedaron 22. Llama la atención y pues quise hacer la investigación a ver qué encontraba allí. ¿Qué dificultades encontraron en la investigación? Resulta que uno de los docentes, pues focalicé las asignaturas de más pérdida y uno de ellos no quiso dar la entrevista, o sea, yo no los puedo obligar, ¿cierto? Pues soy rectora también y obviamente que ellos sienten como cierta obligación, pero yo le decía, profe, tranquilo, si usted no la quiere, pues yo no lo puedo obligar. sí, sí, sí. No la quiso dar. Cuando le comenté a mi directora, me dice, tienes que sustentar muy bien eso, ¿por qué no la dio? Entonces yo le decía, pero ¿qué puedo decir? Simplemente no quiso hacerlo. Sí se puede hacer Pero un análisis. sí, aquí el punto es, si encontraste otras personas para entrevistar, Sí, tú yo estás, tengo, o sea, la entrevista va aplicada sobre todo a los estudiantes que perdieron, ¿cierto? sí, Busqué una muestra también de los que aprobaron, de los que pasaron, y también involucré a los docentes, a 2 docentes de mayor reprobación, los de mayor reprobación, y se hizo entrevista y además hicimos observación de clase. Pero en esas observaciones de clase pues se le hizo a las 2 asignaturas, el profe en ese sentido pues no puso ninguna dificultad, dijo que no había problema, pero ya cuando fui a hacer la entrevista me dijo que no. Entonces, sí, ok, pero aquí la cosa es, tú tienes entrevista a los alumnos sí, y luego otra es la observación, ahí ya tienes 2 sí, instrumentos. Y luego tenías un tercer instrumento de entrevista a docente o a sí, docentes. Ok, sí. el Y los punto estudiantes es, eran 2 tipos de estudiantes, por aprobados eso, y no aprobados. pero la entrevista era la misma, el instrumento era el mismo o era diferente. Para los niños es diferente a los de los maestros. Ok, entonces, ¿cuántos instrumentos hiciste tú? Dos Son, entrevistas para niños, una observación, diario de campo y sí, otra entrevista para para docentes. O sea, docentes. Sí, hiciste señora. 4 Sí, instrumentos. sí, señora. Qué loca, no tienes que hacer tantos. La Pues tesis con ahorita que estoy analizando, es que no, estoy es, diciendo yo, oh, no, me toca es que cruzar. si no, porque como te digo, si no tienes entrevista a docentes, nomás la quitas, la borras, o sea, nunca existió. O sea, no tienes que decir, iba a ser esta y me quedé a medias, o sea, puedes no ponerla y quedarte nada más con tus 3 instrumentos, otros que sí Oh, los pudiste hacer y así no te ya. complicas tanto la existencia. Sí, 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 Pues sí, sí, la sí, o verdad sea, ahorita que fui, yo dije, uy, exageré porque al cruzar esa información sí. siempre es fuerte. ¿Quién es tu director? La doctora Adriana, Excel, Ok, ella. bueno, Entonces, esa fue una de las sí. cosas que observé, ¿no? Yo, yo, así, cortaría por lo sano
quito la entrevista y borro todo lo que tenga que ver entrevista con docentes, porque obviamente vamos escribiendo ahí, porque pues traías la idea de hacerlo, ¿verdad? Y nada más quedarte que tus participantes son los alumnos y ahí muere. O sea, no Ok, pones... y la porque observación. sí, pero también fue de los alumnos. O sea, de Sí, sí, cómo sí, sí, reaccionaban. de la Sí, sí. clase. Ujú, Ajá, de la claro. clase. Entonces, así nomás, y ya más fácil. Así lo Ok, solucionaría yo, pero cada quien. sí, 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 sí. Listo. Ok, Muchas gracias, muy para amable. servirte, sí. Caro, Buenas tardes, doctora. Sí, para acotarle algo a lo que dice la compañera, pues a mí me sucedió algo similar. La docente no quiso que la observara, pero yo simplemente cambié esa observación por el análisis de sus planeaciones, del plan de sí, sí, área, con de otra cosa. documentos institucionales, y dejé los otros dos para poder hacer una triangulación, pero sí, borré Sí, sí. todo porque no Y tiene... nada más quitas eso y ya, o sea, no tienes que decir, ya no pude terminar porque ya me frustré. Pues no, nomás, o sea, ustedes lo que necesitan es una tesis bien hecha y si por aquí no se pudo, nada más la cosa es borrarlo de todas partes, no dejar allá en los capítulos anteriores alguna información, o sea, hay que revisar, sobre todo en el 3, donde dije que iba a hacer, de borrarle donde decía que iba, como en este caso, a observar o que iba a preguntarle al docente, entonces ahí voy borrando y entonces ya dejo que nada más es para lo que sí tengo, ¿verdad? Porque al final de Sí, cuentas, como ya además... tienen muchas cosas y puede salir completa una investigación sin ese dato que se te Sí, dificultó y además punto. el universo sabe por qué pasan las cosas, porque si hubiese hecho observación, no alcanzaría Sí, a terminar, porque ya sabemos que sí, no se puede una o dos observaciones, porque sí, hay que... sí, sí, sí. Entonces se quitó y ya, gracias a Dios. Exacto. Entonces, sí, y así acá también, o sea, pues oye, ya con que estés entrevistando a los muchachos ahí de 2 grupos y todo y observan, ya con eso es bastante. Salomón, Sí, muy buenas tardes, tutora y compañeros. En mi caso tengo una investigación cuantitativa correlacional y pues la pregunta específica es sobre los resultados sociodemográficos. Pues en algún momento yo los presenté uno a uno, eran 10 preguntas sociodemográficas. Ah, bueno, quedan 8 porque se quita edad y sexo, que se colocan en la población en la muestra. Y entonces quedan 8 preguntas. Yo le hacía un análisis a cada una de esas preguntas y pues colocaba gráficos. ¿Eso es lo que se debe hacer o debemos no, resumir un poco más esa información? exageraste, exageraste. Los datos sociodemográficos es nada más decir, y lo puedes hacer en redacción o en tabla. Eso ya es cuestión de gustos. Pero en la sección 4.1, datos sociodemográficos, ahí lo único es que tienes que explicar a quiénes entrevistaste. No, pues que fueron 15 participantes que son docentes de quién sabe qué y que tienen tanto nivel escolar y que es lo que hayas preguntado, ¿verdad? Lo puedes hacer en redacción, en párrafo, ¿verdad? O lo puedes hacer en una tabla, pero ahí también acuérdense, en los datos sociodemográficos también deben de agregar la codificación, es decir, una tabla nada más de codificación, no tienen que revolverla con la otra. Una tabla de codificación. ¿Qué es la tabla de codificación? Donde le pongo código a mis entrevistados. Entonces pongo así la tira de entrevistados, por ejemplo, el entrevistado 1, el código que va a tener es E1, o le voy a poner Ale, o cualquier nombre, o sea, porque le puedo poner nombres así de monosílabos, o puedo ponerles una letra, porque por ejemplo son docentes, le pongo la D, D1, y al entrevistado 2, D2, y al otro D3. O sea, una tabla donde digas la codificación, es una cosa, y que tiene que estar ahí. Y otra es, si hicieras una tabla de datos sociodemográficos, esa sería otra, ¿verdad? En donde podrías, pero lo puedes poner en redacción, no tiene que ser en tabla. O sea, puedes poner una redacción. Lo que sí es muy importante, recuerden, cuando van a poner una tabla, por ejemplo, la de codificación, que es esa fuerza, esa sí la tienen que poner, tienen que poner un párrafo previo a la tabla donde dicen, en la tabla número tal, se hace la codificación de los entrevistados porque bla, bla, bla. O sea, un párrafo que explique la tabla.
y después se pone la tabla. Y siguiendo las recomendaciones de APA 7, tienes que poner el párrafo previo donde anuncias la tabla, luego el nombre, tabla número 1 o el número que sea, y luego abajo el nombre de la tabla, codificación de participantes, por ejemplo. No importa que tenga 120 participantes y que pues el código sea de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. A ver. Con 100 participantes, entonces esa es cuantitativa y no son entrevistados. Sí, es cuantitativa. No, bueno, no, entonces, son entrevistados, fue un cuestionario. Ok, entonces ahí no tienes que hacer eso. Ahí nomás tienes que decir, el 50% de los entrevistados son estudiantes o son docentes de quién sabe dónde y el 20% restante son de quién sabe qué. O sea, ahí nada más vas a describir. Ahí nomás solo vas a describir cómo son. Lo puedes poner en tabla o lo puedes poner en redacción. Pero ahí, por ejemplo, tú puedes decir que tienes los 150 participantes que son tu 100%, de los cuales 20% son mujeres y 80% son hombres y que quién sabe, o sea, las cosas que quieras, pero no los tienes que poner en números absolutos, los puedes poner en porcentajes y así haces algo más compacto, una tabla mucho más compacta. ¿Verdad? Bueno, gracias. La otra igual lo era que decía. por Quali. Sí, lo que decía es que yo hice 8 preguntas, entonces le hice esa descripción a cada una de esas 8 preguntas, diciendo el nivel sociodemográfico, los años de estudio, el tiempo, etcétera. Sí, y esa puede ser una tabla que pones ahí y antes, acuérdense, siempre que ponen una tabla, antes tienes que poner un párrafo donde presentes la tabla. En la tabla número tal se encuentra esto y esto y esto y esto, y luego después la tabla. ¿Sí? Eso sí no puede fallar. Bueno, muchas gracias, doctora, muy amable. Para servirte, Salomón. Diana. Gracias, doctora. Buenas noches. Para la presentación de resultados de análisis cuantitativo, es de rendimiento académico frente a un cuestionario de inclusión educativa. Entonces, es medir la influencia que tiene la ruta de acción para la inclusión en una institución educativa. Cuando yo presento el grupo control y el grupo experimental, me aparece que ahí estadísticamente da mayor, digamos, como que un grupo es superior a otro en cuanto a inclusión educativa, pero académicamente es inferior al otro grupo. O sea, ¿es viable presentarlo de esa manera? Pues esos son los resultados que dieron. Sí, o sea, lo único nada más que tú tienes que ver que hay una correlación inversa, que quién sabe qué, o sea, tú tienes que decidir cómo lo presentas, pero ahí tú dices, por ejemplo, a mayor inclusión, menor calificación o lo que sea, ¿verdad? O sea, entonces ahí lo único es que tú vas a decir cómo está esa correlación, ¿verdad? Ok, y cuando hago la presentación de rendimiento académico teniendo pues los resultados de cada una de las de los dos grupos, ¿cómo los presento? O sea, ¿qué debe ser, cuáles son los mínimos que debe tener digamos, la presentación del pretest? ¿Qué estadísticos deben tener de rendimiento académico para no ir ni a exagerar mucho ni a que quede muy básico? No. La cosa es, tú vas a poner nada más 2, 3 puntos relevantes que son los que vas a correlacionar, ¿verdad? Normalmente tú dijiste que tu categoría tenía, por ejemplo, 3 dimensiones. Tu variable, perdón, es variable. Tu variable, porque sería variable contra variable, punto. Pero para que no quede así pudieras agregarle las dimensiones, dividiste en varias partes, pudieras por ahí guiarte también para hacer la correlación, pero si la haces nada más de variables, está completamente correcto. Ok, sí, es que la inclusión educativa la hice con 4 dimensiones, mientras que el rendimiento académico no le tengo subdimensiones. Entonces, ese es como que Ese es el problema, porque idealmente deberías de tenerle ahí, como te digo, como para hacerlo más o menos similar. Pero si no tienes, pues nomás pones la pura correlación de la variable o lo que le vais a poner. Vale, Sí, gracias. para servirte.
Bueno, una última pregunta para antes de despedirnos el día de hoy. ¿Algo más? Sí, doctora, una pequeñita. Ándale, ya con eso cerramos. Hay, Dime. hay la plantilla de la dirección de tesis, está algo de normas de tesis y, digamos, vamos organizando el documento con los títulos, toda la cuestión como está ahí, en los diferentes niveles como para darle forma, o porque es que digamos, a mí no me han orientado, los hemos hecho todos seguidos, pero pues ahí veo como la orientación de unas normas de titulación y eso de APA. Entonces, no sé si vamos adaptando. Es que toda la tesis trae, o sea, tienes una plantilla que tienes que respetar, ¿verdad? Y luego hay normas preestablecidas, por ejemplo, hay una rúbrica en la que dice qué te va a revisar el lector. Eso es bien importante que la vean. Por ejemplo, te va a decir que va a revisar que los párrafos sean más grandes de 7 renglones y menos de 14 renglones, por ejemplo. Eso es un punto así básico, nada más a puro golpe de vista se ve si más o menos todos los párrafos están más o menos del mismo tamaño o tienes unos de 3 renglones y otros de 20 renglones, ahí ya perdiste, va para atrás. Porque en la rúbrica viene que todos los párrafos deben de ser de un tamaño, como te digo, ahí dice más de 7 y menos de 14 renglones. Que tienes que tener citas parafraseadas, no textuales. Que tienes que tener, respetar el formato APA 7, que APA 7, por ejemplo, te dice que, que las referencias llevan sangría francesa o que las citas de 3 autores o más no se ponen los nombres, sino que nada más se pone el primer apellido del primer autor y las letras et, espacio, al, punto, que quiere decir y colaboradores, no se ponen los nombres de los demás. O sea, esas son reglas APA que tienes que cubrir, pero ahí en su plataforma viene la rúbrica de tesis para que vean qué les van a revisar y ustedes hagan el ejercicio, ¿verdad? Simple y sencillamente así de autoevaluación de si están cumpliendo con todo lo que dice ahí. Y eso es como un ejercicio sano antes de que lo sueltes, porque si no lo leíste y, por ejemplo, cosas tan obvias como eso del tamaño de los párrafos no lo tienes, pues ¿para qué lo suelto? Mejor arréglalo de una vez para que sea otras cosas las que te revisen. Pero ahí viene la rúbrica. Listo, Ok. vale, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces, ok. Avi, ándale, vamos y contigo cerramos. Adelante. Buenas noches para todos. Qué pena yo metiéndome a último minuto, pero es que No hay me dan problema, no hay vueltas en mi problema. cabeza una pregunta, doctora, y es que yo mi tesis es cualitativa. Hice un par de entrevistas, apliqué la misma entrevista, pero con las preguntas orientadas al acomodo de la población. Entrevisté 12 estudiantes de entre 10 y 12 años y entrevisté a un par de, una madre de familia, a un profesor y a uno de los coordinadores de la institución. Y pues yo hice todo este análisis muy concienzudamente, pero pues a mí no, se me dio la instrucción que no era necesario lo de la codificación. O sea, sí se hizo como una especie de codificación allá cuando yo encontraba términos, digamos, en la repetición de un término. La codificación de entrevistados, ¿no hiciste codificación de entrevistados o no hiciste Sí, codificación como de qué? así tan específico como quién dijo que no, sino que obviamente todo se tomó en cuenta a la hora de analizar, pero no se le puso un código a quien dijo que no. Ah, eso sí te lo van a pedir. O Sí sea, me porque lo si van a tienes que pedir. decir, o sea, porque tú tienes que decir que si te lo dijo el entrevistado 5 o el entrevistado 8 o el entrevistado 10, o sea, porque si no, pues no se sabe quién de los entrevistados dijo qué. Entonces, sí es importante, o sea, porque si no, haz de cuenta que nada más estás diciendo, alguien dijo esto, y alguien dijo lo otro, y alguien dijo lo otro, Pues pero no lo que dices, pasa es que como yo realicé fue una grabación de audio de la voz.
yo no grabé como claro. tal a los niños. Entonces, pues no tengo tan buena memoria. Bueno, me tocaría como, no sé, No, es que se la voz de supone, cada uno, sí. no, pero no tiene que ser, sino que sencillamente toda una entrevista, la primera que hiciste se llama entrevista 1 y toda otra entrevista es la entrevista 2 y así te vas y así las tienes. O sea, no necesitamos los nombres de los niños, necesitamos que fue el entrevistado 1, el entrevistado 2, porque si hiciste 10 entrevistas o las que hayan sido, No, pues, solamente hice 2, pero una fue grupal. caray, entonces ahí es la cosa. Entonces tú no hiciste una entrevista semiestructurada, tú hiciste una entrevista de grupo, o sea, un focus group, por ejemplo. Entonces tú tienes que saber, Doctora, ¿perdón? ¿Alguien habló? sí, qué pena, doctora, le puedo dar una sugerencia yo a la compañera, a mí me ocurrió lo mismo en mi investigación también cualitativa. Entonces, cuando tú tienes los audios, independientemente de la cantidad de personas, tú debes tener el registro de con quién hiciste la entrevista y la cantidad de personas. Entonces, vas a tratar de escucharte nuevamente la grabación e identificar y vas a poner, por ejemplo, estudiante 1, estudiante 2, si fueron docentes, docente 1, docente 2, y vas a tratar de sacar una codificación con base en eso, porque de todas maneras a estas personas a las cuales entrevistamos debemos respetar pues, como ese criterio por ética de confidencialidad, y eso hace parte pues, de las exigencias del capítulo anterior. Entonces, mi recomendación es que ahorita te pongas a leer esas entrevistas, nuevamente a escucharlas y a tratar en una hojita de sacar a quién entrevistaste y la cantidad y le vas colocando esa codificación. Porque ahí, como te digo, lo primero es que hiciste el grupo de enfoque, ¿verdad? O sea, es un solo grupo. Está bien, ahí está la entrevista de grupo focal, no hay problema, pero se llama entrevista de grupo focal, no es una entrevista semiestructurada ni mucho menos, ¿verdad? Entonces hiciste una entrevista con ¿cuántos niños? Entrevisté 12 niños, 6 niñas, 6 niños, bueno, de sexto pero y de séptimo. a los 12 los pusiste en un grupo y los entrevistaste a todos al mismo tiempo, ¿sí? Sí, exactamente. Ok, bueno, eso es un grupo de enfoque, el focus group. Ese es. Entonces, esa es la técnica que la técnica que utilizaste fue esa, focus group, no entrevista, ¿verdad? Entonces, ahí las palabras implican, ¿verdad? Ok. Porque cuando tú dices entrevista, quiere decir que tú hiciste la entrevista con cada persona. Entonces, tú dices, no, a los 12 fue en un solo grupo, bueno, entonces es de grupo, ¿verdad? Y luego, la que me preocupa más es la otra. La otra entrevista, ¿a quién entrevistaste? Una madre de familia, un profesor y un coordinador. Porque como a lo que yo 3 voy a hacer es personas, porque perdóname que te amplíe un poco, es que yo voy a hacer una reestructuración curricular o estoy haciendo una reestructuración curricular a partir de esa información y pues teniendo en cuenta que para formular un currículo yo debo tener en cuenta a la comunidad educativa, entonces eso fue lo que hice, tomar en cuenta a los padres de familia, digamos, a los maestros. Pero tú tomaste en cuenta nada más a un padre de familia, a un maestro, o sea, no tomaste en cuenta a los padres de familia. Eso es diferente. Ahí cuidado. Tú hiciste una entrevista y aparte, entrevistaste a la madre de familia junto con el docente y junto con el coordinador o no sé qué, Sí, ¿verdad? señora, una entrevista de adultos. O sea, sí, pero entonces ahí está bien difícil porque revolviste peras con manzanas. O sea, porque no puedes, o sea, no vas a tener una opinión de docentes o una opinión de padres de familia, ¿verdad? Porque tienes una opinión compartida porque tú hiciste compartida la entrevista de un grupo, pero de un grupo tutti frutti, ¿verdad? O sea, entonces lo único que tenían en común ese grupo es que eran mayores de edad. Entonces, haz de cuenta que tú hiciste una entrevista con mayores de edad y una entrevista con menores de edad, para acabar pronto, ¿verdad? El segundo no es un grupo focal, ¿verdad? Sí, pues también es un grupo focal.
porque porque no le hiciste la entrevista a cada uno, le hiciste la entrevista Pero colectiva. no comparten características, o sea, no. Pues no, o sea, por eso digo que es un grupo tutti frutti, o sea, acá tutti frutti es que de todas las frutas le echaste, o sea, ese no es un grupo, o sea, nada más se llama ese grupo focal de adultos, es lo único que tienen en común, porque de ahí en fuera no comparten nada en común. Entonces, se supone que tú juntas a un grupo por algunas características en particular, las que quieras. En este grupo, por lo que dices, la única característica que comparten es ser mayores de edad. Por eso te digo que tú hiciste un grupo focal de adultos y un grupo focal de niños, pero no, de ahí en fuera no puedes decir que fue un grupo focal de docentes, porque no todos eran docentes. De padres de familia tampoco, porque no todos eran de coordinadores tampoco, porque no todos eran coordinadores. Entonces, está bien canijo eso. No es nada, ¿verdad? O sea, ahí está bien suelto eso. O sea, no debería ser así. O sea, no fue una forma ortodoxa de hacerlo. O sea, fue una forma muy, sui generis para hacer ese grupo focal, porque lo único que comparten es ser adultos. Punto. Entonces, así, yo no sé, ¿quién es tu director de tesis? La profesora Aida. Bueno, con ella es con quien tienes que organizarte para ver qué van, o sea, cómo le van a dar salida a eso. Porque yo, por ejemplo, otra vez, de acá, desde afuera, viendo los toros desde la barrera es mucho más fácil, ¿verdad? Yo, si fuera mi alumna, te diría, olvídate del grupo focal de adultos que no tienen nada en común, no existió, y céntrate nada más en el grupo focal de niños, y ahí saca la información del grupo focal de niños y haz el análisis de los temas estos nada más desde la perspectiva estudiantil, y punto. Porque las otras perspectivas con una sola persona no puedes hacer una perspectiva docente si nada más tienes uno, no puedes hacer una perspectiva de padres de familia nada más con uno. En cambio, con 12 niños sí puedes hacer ya una perspectiva de alumnos de X grado, porque ahí ya le pones el grado escolar, y sí puedes decir que vas a analizar el tema X, cualquier tema que haya sido, vas a analizar el tema X desde la perspectiva de los estudiantes de quinto de primaria. Y entonces así ya la tienes muy, muy arregladita. Con la otra, nada más te vas a complicar la existencia y no creo que la puedas salvar. O sea, es demasiado poco uno de cada uno, y luego aparte juntos, no, o sea, está... Profe, disculpe, qué pena, y ella no, Sí. ella lo podría salvar de pronto entrevistando solo a la docente de ese salón de esos niños y enfocándose solo en el aula y pero, no una. sí, pero no tienen ni que entrevistar al docente de ese aula, nada más que se vaya con la pura perspectiva estudiantil, y con esa la pueden salvar. O sea, Y nada hacer una más, estructuración curricular solo del aula, no de todo lo que de o sea, pronto no, pretende. pues de la opinión de los niños, o sea, ¿qué opinan los niños sobre el tema X? Porque, o sea, lo importante ahí es de cuáles fueron los temas que trató, y decir que va a ser el análisis de cómo los estudiantes observan a la X cosa. Ok. No sé, no sé el tema. Sí, Qué sí. pena, pero ahí no le quedaría un sesgo viendo que ella está haciendo un análisis del diseño curricular que tiene que tener la visión de toda la comunidad El educativa. diseño, sí. O sea, para algún diseño curricular no le da, porque no puedes hacer un diseño curricular nada más con una opinión de docente, o sea, de los grupos estos que trabajan, o sea, de un docente, de una maestra y de una mamá, perdón, y de un coordinador, con eso no alcanzas a hacer una visión para un diseño curricular. No te da. Tendría que cambiar Tendría, doctora, que Sí, cambiar ese cambias. objetivo. Sí, o sea, Correcto. ahí cambiarías el objetivo. O sea, a mí no me interesa hacer un diseño curricular. A mí nada más me interesa recabar la información de los niños sobre los temas X, Y, Z, o sea, algún tema en particular. Eso sí le queda, viendo qué les preguntó, y de ahí sacar cuál fue el tema, ¿verdad? O sea, como quien dice, ahora hacerlo al revés.
Ya tengo la entrevista grupal, ya tengo ahí información sobre qué temas pregunté y de ahí sacar que voy a analizar cómo el tema 1 le pega al tema 2, por ejemplo. Ajustarse a los datos. Sí, es lo que tenga. Y de ahí decir desde una perspectiva de los alumnos del quinto grado o del grado que sean, ¿verdad? Pero sí, ahí sí la puedes salvar, pero la tienes que cambiar definitivamente. Y la otra, entrevista grupal de una persona de cada color no te sirve de mucho. Yo simplemente la quitaría en lugar de tratar de enderezarla porque no creo que la puedas enderezar. Yo mejor me concentraría en rescatar información valiosa de acá de la entrevista grupal de los niños, que sí eran todos, espero, del mismo grado. Y entonces ahora sí, ¿de qué temas agarraste ahí? Y hacer nomás el análisis del tema tal, ¿verdad? De los temas que hayas metido ahí y desde una perspectiva de estudiantes. Y con eso sí lo pudieras salvar, ¿verdad? Muchas gracias. Para A todos servirte. muy amables. Ok, bueno, oye, pues ya tengo muchas manos levantadas, entonces no nos fuimos. Diana, ¿ya es pregunta nueva o se quedó la mano? Creo que se quedó la mano, gracias. Perfecto. Avi, también se quedó la mano, ¿verdad? Ya terminaste. Jenny. Doctora, cuando yo estoy usando las citas ya en el texto de la tesis, bueno, yo pues pongo que, yo les puse nombres a los participantes, entonces que lo dijo Sara, que lo dijo Juan, bueno, así, pero es necesario, porque lo estoy haciendo así, es necesario o es prudente poner yo hice observaciones y grupo focal. Entonces, en la observación 1 o en el grupo 2, o sea, sí, especificar en qué momento fue. Sí, pero la observación no tienes que ser tan puntual. O sea, puedes contextualizar. O sea, cuando pasó eso, se pudo observar que tal cosa, o cuando les hizo la pregunta tal, se observó tal cosa. O sea, nada más para contextualizar, no tanto de decir en el minuto 15, en el grupo a las 10 de la mañana. Para referir la experiencia que se observó, la 1, la 2, la 3, la 5. Sí. Ah, ok. Sí, o sea, tú decides cómo las nombras, ¿verdad? Pero, o puedes también sobre los temas, o sea, si la 1 es sobre el tema X, puedes decir que los comentarios en lo que se pudo observar sobre el tema X es esto y esto y esto, ¿verdad? Porque si ya no estás como haciendo muy, muy sensible de poner nombres en los códigos, pues no te quedaría que en la observación tú te pongas ahora con números cuando ni siquiera quisiste usar para codificar a los niños. Entonces te convendría, para que siguieran el mismo tono, ¿verdad? Que dijeran la experiencia observada del tema X, es que quién sabe qué y quién sabe qué, ¿verdad? Para que le saques los números, ya que ni siquiera se los pusiste en los códigos a los niños. Te convendría más para que siguiera una coherencia más bonita. Ok, listo, doctora. Vale, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces aquí le dejamos, porque tengo otra clase. Y es John. Adelante, John. En el último minuto, vamos. Doctora. Sí. Gracias. Sí, no que se me había bajado la mano, qué pena. Una pregunta. Entonces, con respecto a que me quedó una duda con el planteamiento que hizo la compañera ahorita, si yo, por ejemplo, hice una entrevista a un grupo de estamento de la comunidad educativa, es que no puede ser pues, seleccionado porque desde una mirada desde toda esa diversidad que hay. John, te oigo muy mal, muy entrecortado. Directivos docentes, y hacer un grupo focal y aplicarle pues, como el instrumento. Es decir, de alguna manera, no te escucho bien. ¿Alguien pudo escuchar a John que me lo traduzca? Bueno, porque yo no pude escuchar. No, esa tiene mala conectividad, John. Sí. Él dijo como que si en el grupo focal él podría tener docentes, directivos docentes, diferente gente de un perfil. Lo ideal, no. Lo ideal es que sea de un solo perfil. Lo que tú puedes decir es, por ejemplo, que todos son docentes, porque el directivo docente también es docente y el coordinador también es docente.
Entonces, a lo mejor te convendría nada más decir que son docentes, independientemente de que tengan más cargos, además de ser docentes, porque los grupos se supone que deben de ser homogéneos, ¿verdad? No tutti frutti. Entonces, para que sea tu población, tú dices, todos son docentes y ahí sí queda bien, ¿verdad? Porque a final de cuentas los otros ahorita tienen un cargo administrativo, pero técnicamente son docentes también. Entonces así se salva bien fácil. ¿Sí? Entonces, bueno, ya los dejo porque voy corriendo a la otra clase. Que pasen bonita semana. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Chao, doctora, bendiciones. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Gracias a todos, doctor. compañeros.